Atención porque tenemos una hora con muchísima, pero muchísima información e invitados de lujo. Quiero volver con la cuestión que hablábamos hace algunos minutos, porque la agenda informativa en la Argentina tiene tantas cosas que a veces pasamos por alto otras cuestiones que son realmente importantes. Hoy el dólar blue cerró a 378 pesos. Este es el máximo histórico, es el nivel récord de cotización del dólar. No me quiero poner con cuestiones técnicas como el número real, descontarle la inflación, pero concretamente, si usted hoy va a una cueva, recordemos que el dólar blue es ilegal, bueno, va a tener que pagar 378 pesos. Con lo cual yo les mostraba, y quiero volver a hacerlo, a pedido del público, ¿a cuánto estaba el dólar cuando asumió Alberto Fernández? El dólar blue, insisto, el dólar blue, cuando asumió Alberto Fernández, estaba 69 pesos con 50 centavos. Acá por una cuestión de redondeo pusimos 70 pesos. Esto ocurría el 10 de diciembre del año 2019, cuando asumía Alberto Fernández. Y en aquel momento, Alberto Fernández decía que no había que dejar escapar más al dólar. Está claro que el nivel del dólar era correcto y que no había que soltarle la mano. También hablaba de reservas del Banco Central, pedía cepo. Volvamos al presente, ¿sí? Recordemos. Por un lado, 70 pesos. Hoy, 17 de enero de 2023, 3 años de gobierno de Alberto Fernández. Miren cuánta plata más, y miren que no usamos todo, perdón Luis Azullán, invado tu terreno. No, por favor. Después te pago la vele de tu parte del escritorio. El teléfono me lo quedo. Sí, con la plata que tengo acá no me alcanza para comprar ese teléfono. Hoy, 17 de enero del año 2023, necesito muchísima plata más, muchísimos más billetes. Y no estoy haciendo el truquito de poner todos de 10. Acá tengo 3 de 100. Es decir, con la mejor de las buenas voluntades. Y además, para llegar a los 378 pesos, tengo que sumarle algunas monedas. Esto es lo que ha dejado hasta ahora en términos cambiarios el gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que ha dejado hasta ahora en términos de ahorro para el pequeño ahorrista el gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que ha dejado hasta ahora el gobierno de Alberto Fernández en términos de mecanismos para transmitir inflación. Porque incluso la persona que nunca vio un dólar en su vida y que desafortunadamente quizás nunca lo vea, es afectada por esto. Es mentira que el mercado del dólar paralelo es para pocos. Termina contaminando otros mecanismos de la economía. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Yo tengo una respuesta, pero creo que mucho mejor lo va a explicar uno de nuestros invitados esta noche, que es Martín Tetaz. Mirá, Martín Tetaz, qué pelotazo cruzado te acabo de tirar. No, explícanos esto. Sí, primero tenemos un poco de ilusión monetaria en Argentina, ¿no? Porque nos sorprende el 378, yo te digo que 378 está barato. Es barato, es no verdad. No es récord. ¿Qué te quiero decir? El 195 que llegó en aquel momento de octubre del 2020, ¿te acordás? La corrida esa de Guzmán. Con Guzmán. Hoy esos 195, plata de hoy, son más de 600. O sea que el dólar, si hubiera una corrida en Argentina, esto no es una corrida ni mucho menos, por eso te digo, podría estar tranquilamente a 600 en una corrida. No estoy diciendo yo ahora que el dólar se va a ir a 600, ni estoy diciendo nada por el estilo. Simplemente lo que estoy queriendo mostrarte es que ya estuvo mucho más caro en Argentina el dólar en octubre del 2020. Y del otro lado del mostrador lo que tenés es que esos pesos no valen nada. Como han impreso tanta cantidad de billetes, han devaluado la moneda, han perdido el billete ese, cada uno de esos billetes han perdido el 85% de su valor. Todos. El gobierno de Alberto Fernández, esa moneda perdió el 85% de su valor. O sea, prácticamente no vale nada. Es decir, ese billete de 100 se convirtió en una moneda, en el billete de 10 que tenés al lado y la moneda de 5, ¿no? O sea, prácticamente se devalúa de una manera notable durante el gobierno. Y entonces cuando vos lo medís contra cualquier cosa, no vale nada. Contra una lata de atún no vale nada, contra un kilo de pan no vale nada, contra polenta no vale nada, ni hablar contra la carne. Y por supuesto tampoco contra el dólar, digamos. No es que el dólar es un bicho distinto, que digamos, el dólar está mostrando lo mismo que muestran el resto de los precios de la economía, y es que la moneda esa no vale nada. Sí, y uno de los datos que aporto para un poco reflejar lo que dice Martín y también ver esta comparación. El año pasado el dólar blue aumentó 67% frente a una inflación prácticamente del 95%. Esa es una de las causas que explica por qué hoy estamos viendo estos saltos bruscos. Pero si uno quiere evaluar
cuánto costaba, esta comparación que está haciendo Pablo, de los 70 pesos y ahora 378, el aumento fue del 440%, el valor de $1. Desde que llegó Alberto Fernández, 443%. Exactamente. Y la inflación acumulada fue del 315. ¿Qué quiere decir con esto? Acá te está demostrando el atraso que en realidad tiene el blue frente al aumento generalizado de precios en la economía. ¿Qué te demuestra esto? Para muchos economistas, le pregunto a Martín, es que el blue va a seguir aumentando naturalmente. Claro, en ese ejemplo que estás dando vos ahí, el blue ha corrido un poco más que los precios de la economía en total. En ese ejemplo, ¿no? sí. Entre 60 y 370. Pero, por eso digo... No así en el oficial, perdón. No el año pasado, a eso me refiero. Lo que yo los invito, sé que es difícil, porque hoy a la mañana también hacía una entrevista con los chicos, en Radio Rivadavia, y tenía esta discusión, trataba de explicar esta situación. Uno tiende a ver que la gente sale con paraguas y llueve y a nadie se le ocurre pensar que son los paraguas los que hacen llover, está claro, ¿no? No, está clarísimo. Sí, pero uno las ve juntas. Para mí sí, al menos. Uno las ve juntas a las dos cosas. Acá lo que uno ve junto es que cada vez que se dispara el precio del dólar, entonces hay inflación. Pero en el último año el dólar blue aumentó menos que la inflación, en la línea de lo que estaba planteando recién Camila. Entonces, obviamente, eso que está implicando. Y que no necesariamente el dólar tiene que ir igual que todos los precios de la economía. En algunos momentos se devalúa un poco más la moneda, en otros momentos se devalúa un poco menos, de la misma manera que no todos los precios aumentan a la misma velocidad. Por ejemplo, la carne ahora hace 2 meses o 3 meses que no aumenta porque encima hay mucha liquidación de ganado por la sequía. Sí. El colegio de los pibes no te va a aumentar, te aumenta en marzo, después otras cosas. Entonces, no es que, y por ahí hay igual para dar ideas, 2 o 3 meses que no aumentó, 2 o 3 meses que no aumentó el dólar y de golpe en un mes te recupera lo que no te aumentó en los 2 o 3 meses anteriores, ¿entendés? Esto pasa en un proceso inflacionario. Los distintos precios de la economía se van ajustando a expresarse en una moneda que vale cada vez menos. No lo hacen todos al mismo tiempo. Ahora quiero salir del diagnóstico y quiero pasar a la ejecución. Este gobierno, le pregunto a Martín Tetaz, ¿puede resolver este problema? No, este problema requiere una reforma monetaria radical en Argentina y no estoy seguro tampoco que el próximo gobierno sea el signo político que sea. Radical no porque la van a hacer los radicales con quien vos militás, sino por profunda, ¿no? Exactamente, exactamente. No estoy seguro, o sea, que necesita estar comprometido el próximo gobierno, sea el signo político que sea, a hacer una reforma monetaria radical. Quiero decir con esto, no alcanza con el cambio de gobierno. Quiero decirlo muy claro, o sea, no es que viene un nuevo gobierno y entonces seguramente va a resolverse. No. Es decir, si el nuevo gobierno viene, no plantea una reforma monetaria radical que sea acompañada de una reforma del Estado, de una reforma impositiva que le saque los impuestos a las exportaciones y los impuestos a la producción, de una ley de emergencia laboral para las pymes, que le quite el fantasma de los juicios a los empresarios pymes, y de una ley de democracia sindical. Acá justamente... quien está en la mesa conmigo lo sabe perfectamente, ¿no? Ya mismo, Bernardo Fernández. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches. Te saludo y ahora voy a ir con vos. Sin esas reformas no vamos a resolver el problema. Ahora, si hay un nuevo presidente / presidenta con coraje en Argentina para encarar estas reformas, Argentina va a terminar con la inflación y con la devaluación como terminaron todos los países de América Latina, como terminó Chile, como terminó Colombia, como terminó Perú, como terminó Brasil, como terminó Ecuador. Elijan el ejemplo que les guste, van a ver que todos los países de América Latina, por supuesto salvo Venezuela, lograron resolver con menos institucionalidad política que nosotros. El caso de Perú, sin ir más lejos, con muchos problemas institucionales, han resuelto igual el problema de la inflación. Ahora, yo te quiero preguntar algo y vayamos preparando las imágenes de Borda visitando los centros de distribución. Vos recién me hablaste de un montón de reformas, me hablaste tributaria, no sé si me dijiste laboral. Te dije ley de emergencia laboral pyme. Emergencia laboral. Bueno, Pablo Moyano resulta que dijo, ni se les ocurra tocar la cuestión laboral porque prácticamente incendiamos todo. Veamos qué hacen los camioneros, porque ahora resulta que tenemos un acuerdo entre el gobierno nacional y el sindicato de camioneros, cuyo líder es Pablo Moyano, también es uno de los líderes de la CGT, que ayudan al gobierno a controlar a las empresas. Y sobre esos sindicatos también debería derramar en un próximo gobierno una ley sindical. ¿Tenemos a Borda por ahí? Lo tenemos a Borda porque esto es muy importante. Hablo de la presión que ejercen los gremios, por un lado, y de qué hay que hacer en la Argentina para que no pase con La Plata esto que les acabo de mostrar. Veamos las dos caras de los camioneros.
como que camioneros íbamos a salir, qué sé yo, con fierros y palos a clausurar o romper supermercados que no cumplían los precios. Nosotros hemos hablado con Sergio Massa, he hablado con Tombolini, donde ellos nos pidieron una colaboración. Esta gente me destruya todo. Estoy harto, estoy podrido. Hay momentos que quiero tomar otro tipo de decisiones. El señor que ustedes acaban de ver a la izquierda de la pantalla es justamente nuestro invitado de hoy, Bernardo Fernández, que es presidente del Complejo Industrial Parque Ader. Enseguida voy a hablar con Bernardo, que tiene la particularidad de haberse enfrentado a camioneros y haber llorado, entre otras cosas, por cosas que hacían camioneros. Pero quiero completar la pregunta que le hacía a Martín Tetaz. Hay que hacer una reforma laboral. ¿Cuál va a ser la reacción de esta gente? ¿Cómo tiene que estar un gobierno plantado? Y te voy a hacer una pregunta tremenda. ¿Hasta qué punto puede un gobierno elegido democráticamente enfrentarse al poder de choque que tiene camioneros, entre otros sindicatos, pero sobre todo el gremio de los moyanos? El gobierno que quiera torcerle el brazo a Moyano y resolver los problemas laborales en la Argentina tiene que ser un gobierno que tenga volumen parlamentario, como para poder pasar una ley de emergencia laboral de las características que estoy describiendo, número uno, y fuerte respaldo político que tiene que haberlo recibido en las urnas, en primer lugar, pero en segundo lugar tiene que ir a buscarlo si es necesario en una consulta popular vinculante. Es decir, si ese proyecto de ley pretende ser discutido en la calle por otra metodología que no sea la metodología del voto de la gente, hay que llevarlo hacia la discusión que a esa gente le duele, que es la discusión de las urnas. Entonces la mayoría de los mansos se expresa de esa manera, se expresa votando. Vos podés hacer ruido, piquete, bombo, lo que quieras, juntar 50.000 personas en una calle. Todo se resuelve con una caja de cartón donde la gente, millones de personas en Argentina, que quieren una Argentina normal, van a ir a depositar su voto y van a terminar con esta historia. ¿Esta idea está creciendo en Juntos por el Cambio o en tu espacio específicamente? Esta idea... La idea de la consulta popular. Bueno, esta idea estuvo en la cabeza de la gente, por supuesto de Alfonsín y de tantos otros que trabajaron en la reforma constitucional del año 94, justamente para frenar este tipo de abusos de minorías ruidosas, pero que no podían ganarle a la mayoría dentro de una urna, y nunca se usó en Argentina, nunca se logró usar. Y ahora cada vez es más la gente que está convencida de que hay que usar esta herramienta, para lo cual Juntos por el Cambio o el que gane en el gobierno, en el próximo gobierno, tiene que ser muy contundente en las reformas, las primeras reformas, para estabilizar la economía, para mostrar que empieza a bajar la inflación, porque eso es lo que le va a permitir tener todavía más apoyo político para ganar masivamente esa consulta popular y terminar con las mafias en Argentina. Sorprendente. Bernardo Fernández, acabamos de ver cómo los camioneros, a través de Oscar Borda, fiscalizaban un centro de distribución de un supermercado muy, pero muy importante. A mí esto, cuando lo vi, les reconozco, la primera vez me sorprendió, pero mucho más me sorprendió cuando se admitió que había un acuerdo con el gobierno, que Pablo Moyano había hablado con Matías Tombolini, secretario de Comercio, y con Sergio Massa, ministro de Economía. Bernardo, contanos qué te pasó a vos con camioneros y sobre todo qué pensás cuando ves que el gobierno usa a camioneros para controlar empresarios. Bueno, pasaron justo hoy en febrero, vamos a cumplir 2 años de este hecho, y lo que pasaron los últimos 2 años fue cada día peor. No es que se frenó, cada día hay más bloqueos, cada vez hay más vandalismo. Todos los días estamos recibiendo, junto con el MEAP, ayer estuvo Verónica Racini, el presidente, yo soy vicepresidente del movimiento, que tenemos que armar. Somos todos empresarios que tenemos que trabajar, tenemos todas actividades, y estamos perdiendo un montón de tiempo para tratar de ayudar a la gente que pide, por favor, que no les quiten las empresas, porque se funden. Hoy, lamentablemente, el gobierno, los últimos 70 años vienen fundiendo las pymes. Nadie piensa en las pymes. Martín, yo te voy a entregar acá un proyecto de ley integral de pymes, donde hay 52 artículos, donde hay más de 35.000 pymes que trabajaron sobre esto. Hay más de 62 mesas en todo el país trabajando sobre esto. Una ley que tiene ya casi 2 años. Seremos presentados a todos los gobernadores, a todas las cámaras, a diputados, senadores y todo lo demás. Esto tiene que ser integral. Bueno. Tiene que ser consensuado por todos los partidos políticos. Esto no es ir contra los sindicatos, ir contra el Estado, ir contra todo. No, esto es tratar de una vez por todas que todos los partidos políticos dejen de hacer la política barata los últimos 30 años y se dediquen a trabajar para las pymes, que son los que generan esfuerzo, trabajo y generan el sueldo para todos ustedes. O sea, esa es la realidad argentina.
La realidad argentina esa es la son razón las por la pymes. cual me metí en política. Así Bueno, que te lo agradezco. y te agradezco y por eso te lo digo de frente. Lo y tomo como propio el proyecto para encarar. Acá tenés 52 artículos que están debidamente estudiados, donde hay pymes que tienen 3 empleados y hay pymes que tienen más de 500 empleados. O sea, y en todo el país. Esto es federal, no es solamente... ¿Y vos, Bernardo, considerás que Pablo Moyano adheriría a ese proyecto? Si lo escucharan, sí. ¿Por qué no? El problema es que ellos hoy son mafia. La realidad son mafia. Una persona, este muchacho Borda, que golpea a un gerente general de una compañía, está filmado y hoy controla los precios en los supermercados. Pero hay algo que es yo no una entiendo. locura. A vos como empresario, ¿qué te sugiere que el gobierno lo llame para darle una mano? Hoy son socios. Son socios. ¿Y eso en qué lugar deja parado el gobierno? No tenemos gobiernos hoy. Hoy no hay gobierno. En la Argentina hoy no hay gobierno. No hay proyecto de nada. Hoy las pymes siguen funcionando por las ruedas, sigue circulando por las ruedas, Es increíble cómo funciona el país. Uno va al interior del país y los camiones explotan, pero no tienen cubiertas. Hoy toda la mercadería importada se vende a dólar billete. Claro. Entonces el dólar oficial no existe. Hoy si vas a comprar una heladera, vas a comprar cualquier elemento importado, es dólar billete, no, ni siquiera transferencia. Pero además fíjate que en el video ese que vos mostraste, Sí. de la gente de Moyano ingresando al supermercado para hacer el control, es una serie de controladores curiosos porque no vienen con ninguna planilla, no vienen con una tablet, nada, no sé cómo van a... Esto es cómo hacen joda, el trabajo. perdóname. Yo sé que no es una palabra muy La Nación Más, pero esto es chiste prácticamente. ¿Sabés cuántos sindicatos hay hoy en la Argentina? Googlealo. Más de 3.400 sindicatos. Es que, ¿sabes a qué? un promedio de 100, 150 personas que no trabajan, porque esos sindicatos tienen un montón de gente que no trabaja, que van a hacer bloqueos. Hay 500.000 personas en el país que se dedican solamente a hacer nada y que la bancamos todos los que laburamos. Porque se le descuentan al que recibe un salario, se le descuentan, y a los que generamos trabajo, a los empresarios o a las pymes, todo eso lo generamos nosotros. Te ponen cada vez más impuestos. Es una locura, pero no es un impuesto, porque también la tasa que le descuentan al empleador, claro, la pagamos nosotros, la generamos esa fue nosotros. la contribución, ese fue otro de los proyectos que presentamos este año y el año pasado en realidad, justamente para suspender la obligatoriedad de esa contribución sindical, pues es otra barbaridad. Cosa que se implementó en Brasil además. Claro. Y que tuvo una baja, creo que llegó al 4% pagaba la contribución sindical cuando antes era obligatoria. Y acá no. Acá Camila, no, vos querías decir algo. Sí, que a ver, la cuestión preocupante no es tanto el video que acabamos de ver y te quiero explicar por qué. Porque cuando se filmó este video, lógicamente la cámara estaba prendida. El tema es que el grueso del trabajo que el gobierno le habría solicitado o acordó con camioneros no ocurre cuando nosotros, en videos como el que estamos viendo en este momento. Ocurre en el trabajo, y esto estoy citando un textual de una fuente oficial con la que hablé hoy para ver si iban a continuar con estos controles, ocurre en el trabajo diario de los choferes que cuando llegan a esos centros de distribución, cuando se encuentran con la mercadería, están corroborando en silencio, sin cámaras y sin la opinión pública, mirándolos, qué está ocurriendo dentro de los centros de distribución, de las empresas proveedoras, de su stock, etcétera. Ahí es donde ocurre, y vos me podrás corregir, ahí es donde ocurre la típica apretada, la típica extorsión, a lo que nos tienen acostumbrados en un montón de sedes de pymes de todo el país. Y para responderte la pregunta, y después la elaboramos, Pablo, de si van a continuar, la respuesta es sí. Principalmente con este grueso de que los camioneros informen, y ¿a quién informan? A Borda, justamente. Los camioneros de distintos empleados van a informar a través de una estructura jerárquica, en definitiva Borda, que es el canal de comunicación con la Secretaría de Comercio de Tombolini. Es decir, él va a ser el que va a centralizar toda esa data para que después, ¿qué haga el gobierno? Haga lo que está a punto de hacer, que es imponer multas y sanciones, que encima les aumentaron el valor, a las empresas, en particular a las 3 que fueron a visitar la semana pasada, que estamos viendo las imágenes acá. Esto es una gran mezcolanza. Recordemos que, a propósito de lo que estamos charlando, Elisa Carrió ordenó presentar una denuncia penal contra Sergio Massa, contra Alberto Fernández, contra Sergio Massa y también contra Matías Tombolini, porque en realidad acá se extralimitan en muchísimas cosas. Insisto, lo más polémico para mí en esta cuestión es que mandan a fiscalizar a camioneros que en otro momento te pegan. Porque esto está documentado, no lo estamos diciendo. Lo vimos a Borda pegándole al gerente de una compañía que se llama Mercado Libre.
el mismo Borda después entró a otro centro de distribución para fiscalizar, ¿no? No sé cuál será la especialidad en el gremio de Borda, un poco sé cuál es, pero estoy seguro que no es fiscalizar. Digo que si hicieran ese bloqueo en el Banco Central durante 2 o 3 meses, ahí sí contribuirían a bajar la inflación. Bueno, esa era la idea de Alberto Fernández. La verdad que podrían bloquear ahí. Ahí le tenés que dar derecho a autor. No emitir un poco más, la verdad que con eso... Ahí le tenés que dar derecho a autor a Alberto Fernández. ¿Te acordás que decía hay que mandar a la Cámpora a bloquear el Banco Central para que no salgan más los camiones con billetes? En el momento de Cristina decía eso. Sí, cuando era oposición. Claro. El otro Alberto. El Alberto bueno. El otro Alberto, no iba a decir eso, pero el Alberto de otra época al menos. Atención con la información que trae con respecto a este tema Luis Gasulla. Luis. Sí, porque, mirá, esta es parte del expediente, que tenés acá, ahora lo vamos a estar repasando, en el que está esta persona que hoy es tapa de todos los medios, que fue denunciado por Elisa Carrió. En realidad Elisa Carrió denunció a los funcionarios nacionales, que hay otra denuncia que sí lo denunciaron a Borda. Él está imputado por una causa que habíamos contado con Camila la semana pasada, que es la de Milo. Él está imputado, lo defienden a Páez y a Borda. Analía González, abogada, que defendió en su momento en la causa de Independiente a Petrov, máximo hombre, uno de los hombres de máxima confianza de la familia Moyano. Pero mira, acta de procedimiento. Me voy, tenemos todo el expediente. Esta es la página número 7. Mirá, ahí está. En 27 oportunidades está mencionado Borda en el expediente. En 27 ocasiones. Y la verdad que cada una de las declaraciones policiales, de testigos, son realmente contundentes. Hay muchísimas de ellas. Mirá, vamos, quédate con la que tenemos acá. Borda. Comienzan a violentar sin razón el motivo alguno al discente. Esto es la empresa Milo, ocurrido en septiembre del año pasado, y a los empleados que se encontraban en el lugar, propinándole golpes de puño, patadas y arrojando elementos contundentes que encontraban a su paso. Que refiere, dice uno de los denunciantes, que luego de la gresca el mencionado Borda se quita el buzo de color negro, quedando vistiendo una remera de color negra con insignia de la marca, una marca sí, Nike, yo lo digo, no tengo problema, está escrito ahí. Es parte del expediente. Primera conclusión, o Borda no se cambia nunca la remera, o tiene varias remeras, porque creo que en el centro de distribución el viernes pasado estaba con la misma remera. Con la misma remera. ¿Podemos volver con esa placa? Le gusta mucho el negro. No, pero chicos, es su uniforme. Es el uniforme, bueno, tiene muchas remeras. Si la podemos recuperar, mirá lo que decía después. Esto es muy interesante y sorprendente. Mirá, a su vez refiere que logra identificar a un sujeto de sexo masculino, con textura física robusta, de cabello corto, color negro, ondulado, de tez trigueña, vistiendo pantalón de jean, color azul, zapatillas de color negro y campera de color azul. Bueno, la descripción, perteneciente a otra empresa, Dada S.A. Bueno, y sigue, ahí está. El segundo agresor del discente junto a Borda, quienes tienen identificado, si sacamos el zócalo, por medio de material fílmico, aportando dicho material como así también placas fotográficas que se adjuntan a la causa. En la causa está un montón de pruebas en contra de Borda. Lo que pasa es que lo que ocurre en la justicia de la provincia de Buenos Aires, que algunas causas que son muy políticas, se habla mucho, el gobierno está muy interesado en hablar de Comodoro Pi, pero en la justicia de la provincia de Buenos Aires, causas políticas que vinculan a sindicalistas quedan ahí, en el limbo. Borda está imputado en esta causa. Y Borda es solamente el brazo ejecutor. Su jefe es Mauricio Aparicio, que está denunciado en otras causas por cuestiones iguales o más graves. Una de ellas trajimos la denuncia y la dimos como primicia en este canal, que fue hace pocas semanas la de Don Juan. Una empresa de justamente logística y distribución que alega que le apretaron tanto a sus clientes, proveedores de empresas como a los que están yendo a buscar en este momento, que los dejaron sin trabajo y está parada hoy en Villa Luzuriaga sin poder trabajar. Fueron incluso Marcelo Aparicio y otros, fueron a esa empresa, hubo situaciones de encuentro físico, hubo bloqueos, hubo una suerte de toma. Es decir, esto es una operatoria de toda la jerarquía, por lo menos denunciado, de toda la jerarquía. Ahora, ¿por qué Borda es noticia? ¿Por qué estamos hablando de Oscar Borda? No tenemos nada, absolutamente nada en contra de Borda. Sí nos gustaría que resuelva sus cuestiones con la justicia. Es noticia porque trabaja con el gobierno. Claro. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Claro.
Mirá, en la primera de las placas, ahí está el punto. Lesiones, amenazas, violación de domicilio, lo mencionan a borda, sindicato de camioneros, promotores e incitadores de la Gresca. Esto no lo dice, esto lo firma un inspector de la policía que estuvo en el lugar de los hechos y que forma parte de esta causa que está tratándose en la Fiscalía número 3 de Avellaneda. Fantástico, Luis. Ahora yo los voy a invitar a un universo paralelo, así como una importante serie que hace, estudio que hace cómics. Vamos a un universo paralelo ahora, pero está en la Argentina y se llama José Cepaz. Mírenlo. Este es un lugar donde Alberto Fernández ve las cosas de otra manera. Esto es algo de lo que dijo hoy, lo escuchamos al presidente. Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo. Y contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el Fondo Monetario Internacional, la realidad dice que tuvimos razón. Porque nosotros firmamos con el fondo un acuerdo donde le dijimos al fondo, primero me vas a dejar crecer y después voy a pagarte. Y la verdad que la Argentina en el año 2021 creció 10.3 y en el año 2022 creció casi 6 puntos. Somos, en esos 2 años juntos, el segundo país que más creció la economía. Por lo tanto, no es verdad que ajustamos. Contundente el presidente. Martín, la Argentina está creciendo prácticamente mejor que nadie en el mundo. Es insólito esta visión del gobierno de un país que crece, pero que los ministros de Economía vuelan por los aires. Medio raro, ¿no? Pues con este crecimiento, los ministros de Economía no hubiera volado Guzmán, no hubiera volado Bataki y no estaría contra las cuerdas Massa, digamos. Evidentemente, el desgrane político del propio gobierno tiene que ver con una economía que está estancada. Claro, cuando vos haces la comparación, 2021... La mitad de 2021 estuvo parada la economía, todavía estaba la pandemia, claro. Primer semestre del 2021. Entonces, sí. claro, el 2022, cuando lo comparás contra el 2021, y te da que estás comparando contra un año que estuvo manco, digamos. Pero ahora, cuando vos mirás desde diciembre del año pasado hasta ahora, la economía está estancada. O sea, está en una línea muerta como la de esa película que te muestran en el monitor del paciente. Electrocardiograma. Está en la línea sí. muerta, ¿no? Entonces, sí. la economía está en el mismo nivel de diciembre del año pasado. No crece desde diciembre del año pasado. Solamente está la ilusión estadística esta de que al comparar contra la mitad de aquel año que estaba paralizada la economía, da la sensación de que crece un poco. Entonces, esa es la realidad de la Argentina. Es una economía que está parada y que tiene alta inflación. La palabra es estanflación. Estanflación. Una economía que tiene mucha inflación con la actividad económica completamente paralizada. Esa es la realidad. Después que cada uno quiera ver, como decías vos, el universo paralelo de Marvel o el que quiera, no hay ningún En José Cepaz pasa, ¿eh? Claro. Bueno, veo que no te convencí, Martín, así que vamos a ir por el segundo intento, porque quédense tranquilos, los salarios en la Argentina son fantásticos, al menos así lo piensa Alberto Fernández. Eso ocurra. Y por eso dejé que las paritarias sigan funcionando. No paré una sola paritaria, a ninguna paritaria le puse techo. A todos los sindicalistas les dije, garantícense que los ingresos le ganen a la inflación. Y le ganaron los trabajadores formales. Nos queda el problema de los trabajadores informales, que son muchos en la Argentina. Y tenemos que darles una respuesta. Porque esos trabajadores informales no están registrados y no tienen los derechos de un trabajador formal. No tienen aguinaldo, no tienen licencias, no tienen vacaciones pagas. Y tienen derecho a tenerlo. ¿Acaso, Martín Tetaz, la inflación no es un problema en la Argentina porque los trabajadores registrados le ganaron, según Alberto Fernández? Ojalá, ¿no? Porque ojalá le hubieran ganado, nadie estaría quejándose de los aumentos de los alquileres, de los aumentos de los créditos, de los aumentos en el supermercado. Si los salarios acompañaran, por supuesto la economía tendría un montón de problemas, pero ese no sería un problema, digamos, los salarios estarían más o menos bien. Esto, la verdad que las paritarias son medio mentirosas, ¿no? Porque en primer lugar, muchas de las recomposiciones que supuestamente son paritarias son bonos, que son de una sola vez, entonces cuando vos mirás el salario que realmente percibe la persona
y con el cual le están haciendo aportes. Es un salario que está muy golpeado, que está varios puntos por detrás de la inflación. En segundo lugar, porque te hacen trampa con las cuotas. Entonces yo te digo, mirá, te voy aumentando y te termino de aumentar en el mes de diciembre. Yo te digo, mirá, ¿no viste que en el mes de diciembre te terminé de dar 90% de paritaria? Sí, pero corriste todo el año atrás de la inflación. Todos los meses del año fui perdiendo contra la inflación. En el último mes me das un bono. Y me decís, con el bono llegué al 90. Entonces eso le pasó a muchísima gente. No, y aparte ni siquiera tocamos el capítulo de los no registrados, ¿no? Los La no pobre registrados gente están 20 que puntos vive de changas. 20 puntos atrás de la inflación. Pero con suerte. Y el registrado que le aumentaron le ingresan el impuesto a las ganancias. Y además, por supuesto, claro. Porque Más de 5 millones de personas. Exactamente. No Como registradas. sea, no, Alberto, no nos auto